El Sol no es solo una estrella, es un motor cósmico que ha moldeado el destino del universo a su alrededor. ¿Qué misterios se esconden en su núcleo? Desde explosiones de energía inimaginables hasta la influencia que define la vida en la Tierra, su historia revela secretos que podrían cambiar nuestra comprensión del cosmos. ¿Te atreves a mirar más allá de su luz? El amanecer esconde un viaje cósmico que no imaginabas. ¿Alguna vez te has detenido a pensar qué historia encierra la luz que ilumina cada amanecer? Mientras los tonos anaranjados y rosados pintan el cielo, es fácil olvidar que estos fotones que llegan a tus ojos con suavidad son sobrevivientes de una odisea épica. Lo que contemplamos como un simple amanecer es, en realidad, el capítulo final de un viaje iniciado hace miles de millones de años en el núcleo del Sol. Desde esa colina tranquila donde te detienes a observar, podrías sentir la caricia cálida de la luz solar sin saber que ésta empezó su trayecto en un lugar inimaginable, el corazón ardiente del Sol, un motor nuclear que ha estado funcionando incesantemente durante más de 4.500 millones de años. Allí, bajo condiciones que desafían toda lógica humana, los átomos de hidrógeno chocan entre sí y se fusionan para formar helio, liberando energía en un proceso que mantiene viva a nuestra estrella. Sin embargo, el viaje de la luz es todo menos sencillo. Una vez que los fotones nacen en el núcleo, quedan atrapados en un entorno tan denso que su avance es interrumpido constantemente. Cada fotón recorre apenas unos milímetros antes de chocar con otra partícula, ser absorbido y reemitido en una dirección completamente diferente. Este fenómeno, conocido como difusión radiativa, puede durar miles, incluso cientos de miles de años. En este tiempo, el fotón no solo lucha por abrirse camino, sino que también pierde parte de su energía inicial. Finalmente, después de un largo y caótico recorrido a través de las capas internas del Sol, los fotones logran escapar a la superficie visible, conocida como la fotosfera. Desde allí, su viaje se acelera drásticamente. En apenas 8 minutos y 20 segundos, la luz recorre los más de 150 millones de kilómetros que separan al Sol de la Tierra, entregándonos el espectáculo visual que conocemos como amanecer. Cada amanecer es un recordatorio de la conexión cósmica que compartimos con nuestra estrella más cercana. Es la manifestación de fuerzas que operan a una escala que supera nuestra comprensión. Pero para apreciar verdaderamente este fenómeno, debemos regresar a un pasado lejano, mucho antes de que el Sol siquiera existiera, y descubrir cómo nació. ¿Qué eventos desencadenaron la creación de nuestra estrella? Acompáñame mientras desentrañamos este asombroso origen. ¿Cómo puede nacer algo tan colosal como el Sol? Hace miles de millones de años, en un rincón relativamente tranquilo de la Vía Láctea, el espacio era oscuro y silencioso. Allí flotaba una nube molecular gigante, una formación masiva de gas y polvo que abarcaba cientos de años luz. Esta nube no era común. Estaba compuesta por los restos de estrellas que, tras agotar su combustible nuclear, habían estallado en espectaculares supernovas, esparciendo elementos como el hidrógeno, el helio y el hierro por toda la galaxia. Este era el material con el que se forjarían nuevas estrellas, entre ellas nuestro Sol. Pero una nube tan inmensa no se colapsa por sí sola. Los científicos creen que una explosión de supernova cercana actuó como detonante, enviando una onda expansiva que comprimió partes de la nube y desató un colapso gravitacional. Este evento marcó el inicio de la formación de múltiples núcleos densos dentro de la nube molecular. Uno de estos núcleos, conocido como la nebulosa presolar, fue el lugar donde nuestra estrella comenzó su viaje. El proceso no fue ni rápido ni pacífico. A medida que el núcleo colapsaba, la gravedad comprimía el gas y el polvo en un área cada vez más pequeña. Las temperaturas y presiones comenzaron a aumentar, preparando el terreno para el nacimiento de una protoestrella. Esta etapa inicial, aunque caótica, fue esencial para dar forma al Sol tal como lo conocemos hoy. Durante este tiempo, el núcleo protoestelar estaba rodeado por un disco de gas y polvo que giraba rápidamente debido a la conservación del momento angular. Este disco, conocido como disco protoplanetario, no solo alimentaba al núcleo en crecimiento, sino que también sería el lugar donde se formarían los planetas, asteroides y cometas del sistema solar. Pero el Sol aún no había nacido como tal. Para que esto ocurriera era necesario que las temperaturas en el núcleo alcanzaran niveles lo suficientemente altos como para iniciar el proceso de fusión nuclear. ¿Cómo ocurre esta transformación? ¿Qué fuerzas permitieron que el hidrógeno comenzara a fusionarse en helio? Para responder,
debemos adentrarnos en el momento crítico que marcó el nacimiento de nuestra estrella. La chispa que encendió el corazón del Sol. El nacimiento del Sol es una de las historias más extraordinarias jamás contadas. Imagina un lugar donde las fuerzas más extremas del universo chocan en una batalla sin fin. Así comenzó todo, hace más de 4.600 millones de años, en el corazón de un núcleo protoestelar que cambiaría para siempre la configuración de nuestro sistema solar. Allí, bajo una presión abrumadora y temperaturas que alcanzaban millones de grados, algo increíble estaba a punto de suceder. En este caldero cósmico, los átomos de hidrógeno, elementos simples pero fundamentales, chocaban entre sí con tal intensidad que lograron superar una fuerza que normalmente los mantiene separados, la repulsión eléctrica. Este fenómeno, conocido como fuerza de Coulomb, actúa como un muro que evita que partículas de carga positiva se unan. Sin embargo, en estas condiciones extremas, otro principio del universo tomó el control. La fusión nuclear, un proceso que transforma la materia en energía pura, comenzó. Los núcleos de hidrógeno, al unirse, formaron helio, liberando cantidades colosales de energía en el proceso. Fue este momento el que marcó el nacimiento del Sol. La energía liberada no solo contrarrestó la gravedad que buscaba colapsar el núcleo, sino que también estabilizó a nuestra estrella en una etapa conocida como equilibrio hidrostático. Aquí, la presión hacia el exterior generada por la energía de la fusión equilibró perfectamente la atracción gravitacional hacia el interior. Este balance permitió al Sol entrar en su fase de secuencia principal, un periodo de estabilidad que duraría miles de millones de años. En este estado, el Sol no solo se convirtió en una fuente constante de luz y calor, sino en el eje central de un sistema que albergaría planetas, lunas y vida. La importancia de este evento no puede subestimarse. La energía liberada por el núcleo no solo dio vida al Sol, sino que transformó el entorno que lo rodeaba. El viento solar, una corriente de partículas cargadas generada por esta nueva estrella, limpió el espacio cercano, eliminando los restos de gas y polvo del disco protoplanetario. Esto permitió la formación de los planetas, incluyendo la Tierra, que surgirían como pequeños mundos en este recién creado sistema solar. Cada grano de arena, cada gota de agua en nuestro planeta, puede rastrear su origen hasta ese instante inicial de fusión nuclear. El infierno en el corazón del Sol es real. En lo más profundo del Sol se encuentra un reino de extremos absolutos, un verdadero infierno cósmico donde la materia deja de comportarse de manera predecible. En este núcleo ardiente, las temperaturas alcanzan los 15 millones de grados Celsius, un calor tan intenso que rompe cualquier límite de nuestra comprensión. Allí, la presión es más de 250.000 millones de veces mayor que la que sentimos en la superficie de la Tierra. Es un entorno tan denso y comprimido que un fragmento del núcleo del tamaño de una uña pesaría tanto como un edificio entero. Este es el lugar donde los átomos se transforman, donde el hidrógeno pierde sus electrones, convirtiéndose en plasma, un mar de partículas cargadas que chocan entre sí en un frenesí perpetuo. En este caos energético ocurre algo verdaderamente milagroso, la fusión nuclear. Pero no te dejes engañar por la aparente simplicidad de esta transformación. Los protones, que son los núcleos de los átomos de hidrógeno, están cargados positivamente y, como polos iguales de un imán, tienden a repelerse. Este fenómeno, conocido como fuerza de Coulomb, actúa como una barrera casi infranqueable entre ellos. Según las leyes clásicas de la física, estos protones nunca deberían poder fusionarse. Sin embargo, en este mundo extremo, la mecánica cuántica entra en juego, trayendo consigo un truco inesperado. El efecto túnel cuántico es lo que permite que los protones, en lugar de atravesar la barrera de Coulomb, la evadan por completo. Imagina tratar de atravesar una pared sólida y de repente encontrarte al otro lado sin siquiera haberla tocado. Eso es lo que ocurre en el núcleo del Sol. Bajo las condiciones extremas que existen allí, una fracción de los protones logra fusionarse, desencadenando una reacción en cadena que libera una cantidad asombrosa de energía. Es esta energía la que alimenta no solo al Sol, sino también a todo el sistema solar. El fotón, un viaje milenario a la superficie. ¿Sabías que la luz que ilumina nuestro mundo podría haber tardado miles de años en alcanzar la superficie del Sol? Aunque los fotones viajan a la velocidad de la luz en el vacío, su trayectoria dentro de las capas solares está lejos de ser directa. En el núcleo, estos diminutos fragmentos de energía están atrapados en un entorno denso,
como si estuvieran navegando entre una multitud en constante movimiento. Cada fotón recorre apenas unos milímetros antes de ser absorbido por otra partícula y reemitido en una dirección aleatoria. Este proceso, conocido como difusión radiativa, transforma su viaje en un interminable zigzag. Como resultado, un fotón generado en el núcleo puede tardar entre 10.000 y cientos de miles de años en llegar a la superficie del Sol. Durante este tiempo pierde parte de su energía, pasando de ser un rayo gamma extremadamente energético a convertirse en la luz visible que finalmente vemos desde la Tierra. Además, la travesía de los fotones no es uniforme. A medida que avanzan hacia las capas externas, las condiciones cambian. En la zona radiativa, que se extiende desde el núcleo hasta aproximadamente el 70% del radio solar, la materia es tan densa que incluso unos pocos centímetros pueden bloquear tanta luz como cientos de metros de agua. Pero todo cambia al llegar a la zona convectiva. Aquí, el plasma ya no es lo suficientemente denso como para transferir energía de manera eficiente por radiación. En cambio, el calor y la energía se transportan mediante corrientes de convección, un proceso similar al que ocurre cuando el agua hierve en una olla. Grandes células de plasma caliente ascienden hacia la superficie, liberan su energía y luego descienden nuevamente al enfriarse, creando un patrón dinámico y caótico. Finalmente, los fotones alcanzan la fotosfera, la capa visible del Sol. Es aquí donde su odisea llega a su fin. Liberados de las densas capas internas, los fotones emergen hacia el espacio y comienzan su viaje de 150 millones de kilómetros hasta la Tierra. Pero este no es el final de la historia. Para comprender completamente la vida de nuestra estrella, debemos explorar las fuerzas que moldean su estructura y los cambios que experimentará en los próximos miles de millones de años. La zona convectiva, donde el Sol hierve desde adentro. ¿Qué pasa cuando una estrella no puede sostener su energía únicamente a través de la radiación? A medida que los fotones luchan por escapar del núcleo y atraviesan la zona radiativa, la densidad del plasma comienza a disminuir, permitiendo que nuevos mecanismos entren en juego. En esta transición, el Sol muestra una faceta completamente distinta: la zona convectiva, un caldero cósmico donde la energía se transporta como si el Sol mismo estuviera hirviendo desde sus entrañas. En esta región, que abarca desde el 70% del radio solar hasta la superficie, el plasma ya no puede sostener el transporte de energía mediante la radiación. En cambio, las enormes temperaturas hacen que el gas caliente ascienda en gigantescas células de convección, liberando su calor al llegar a la superficie antes de enfriarse y descender nuevamente. Este fenómeno recuerda al agua hirviendo en una olla, con burbujas que suben rápidamente hacia la superficie para liberar energía en forma de vapor. Estas células convectivas, conocidas como gránulos, son inmensas. Cada una puede tener un diámetro de miles de kilómetros, comparable al tamaño de países enteros en la Tierra. Desde una vista cercana, la superficie del Sol parecería un patrón hipnótico de burbujeo constante, un espectáculo que combina orden y caos. Las fuerzas involucradas en este proceso son colosales. Imagina la energía de 10.000 millones de huracanes actuando simultáneamente, moviendo plasma caliente hacia la superficie del Sol. Además, las interacciones en la zona convectiva son fundamentales para el funcionamiento del campo magnético solar. A medida que el plasma se mueve, arrastra líneas de campo magnético con él, torciéndolas y generando fenómenos como las manchas solares y las erupciones solares. Estas últimas, con su inmenso poder, pueden llegar a afectar incluso la tecnología en la Tierra, demostrando que lo que ocurre en esta región no solo es crucial para el Sol, sino también para nosotros. Pero este impresionante hervidero no es el límite del viaje de los fotones. Una vez que alcanzan la parte superior de la zona convectiva, emergen en la fotosfera, la capa visible del Sol y la fuente de toda la luz que vemos en el día a día. Sin embargo, la fotosfera es mucho más que una simple capa luminosa. Es una frontera en constante transformación, un lugar donde la materia y la energía se encuentran de formas sorprendentes. Aquí, el viaje continúa con nuevos desafíos y misterios. La fotosfera, el rostro luminoso del Sol. En el vasto y poderoso Sol, la fotosfera se alza como su rostro brillante y dinámico, el lugar donde la luz visible que ilumina nuestro mundo finalmente se libera tras miles de años atrapada en las profundidades. A simple vista, esta capa parece uniforme, pero bajo su resplandor se oculta un mundo de movimiento constante y fenómenos que revelan el increíble dinamismo de nuestra estrella.
Con un espesor de apenas 500 kilómetros, la fotosfera es sorprendentemente delgada si se compara con la magnitud del Sol, pero su influencia es inigualable. Con temperaturas que alcanzan los 5.500 grados Celsius, la fotosfera actúa como un motor radiante que emite no solo luz visible, sino también radiación infrarroja y ultravioleta, energías esenciales para la vida en la Tierra y los procesos dinámicos en el sistema solar. Pero lo más fascinante no es solo la energía que irradia, sino los patrones que dan forma a su superficie. Aquí, los gránulos convectivos, gigantescas células de plasma caliente, emergen desde las profundidades para liberar su energía y luego descender nuevamente al enfriarse. Cada gránulo, con un diámetro de miles de kilómetros, tiene una vida breve, desapareciendo en ciclos de apenas unos minutos antes de ser reemplazado por otro. La superficie moteada que crean recuerda a un océano en constante agitación, una manifestación visual de las fuerzas que se desatan en el interior del Sol. Además, la fotosfera es el escenario de fenómenos más grandes y complejos, las manchas solares. Estas áreas oscuras y más frías, visibles incluso con telescopios simples, son la manifestación de intensas perturbaciones en el campo magnético solar. Aunque parecen insignificantes en comparación con el tamaño del Sol, las manchas solares pueden tener diámetros que superan varias veces el tamaño de la Tierra. Su número, ubicación y tamaño varían en ciclos que duran aproximadamente 11 años y sirven como indicadores de la actividad solar. Durante periodos de alta actividad, conocidas como máximos solares, las manchas solares se vuelven más numerosas, marcando el inicio de eventos aún más explosivos. La corona solar, un misterio que desafía la ciencia. ¿Cómo puede una capa externa del Sol ser más caliente que su núcleo? La corona solar, la tenue y misteriosa atmósfera del Sol, parece burlarse de todas las leyes conocidas de la física. Mientras que la fotosfera, visible a simple vista, alcanza unos 5.500 grados Celsius, la corona se dispara a millones de grados, alcanzando temperaturas tan extremas que los científicos todavía luchan por comprender su origen. Esta región, que se extiende millones de kilómetros hacia el espacio, se revela en su máximo esplendor durante un eclipse solar total, cuando el Sol queda cubierto por la Luna y su resplandor permite vislumbrar la tenue luminosidad de la corona. Lo que se ve es un resplandor etéreo, un halo brillante que parece rodear a la estrella como si fuese un fuego sagrado. Pero lo que más intriga no es su apariencia, sino su comportamiento. En la corona se generan fenómenos impresionantes, como las llamaradas solares y las eyecciones de masa coronal, explosiones que lanzan partículas cargadas al espacio a velocidades que superan los 2 millones de kilómetros por hora. Estas erupciones no solo son espectáculos fascinantes, sino que también tienen un impacto directo en la Tierra. Cuando estas partículas chocan con el campo magnético terrestre, pueden causar auroras polares e incluso interrupciones en las comunicaciones globales y las redes eléctricas. A pesar de su inmensidad y poder, la corona es extremadamente tenue. Su densidad es millones de veces menor que la de la fotosfera, lo que plantea un enigma fascinante. ¿Qué mecanismos generan tanto calor en una región tan dispersa? Los científicos han planteado varias hipótesis, desde ondas de choque magnéticas hasta procesos cuánticos desconocidos, pero el misterio permanece sin resolver. Por otro lado, la corona no es solo un espectáculo visual. Es el lugar donde se origina el viento solar, una corriente de partículas cargadas que viajan a través del sistema solar, influyendo en los campos magnéticos de los planetas y esculpiendo la heliosfera, una burbuja protectora que envuelve nuestro sistema. Este viento, aunque imperceptible para nosotros, juega un papel crucial en la interacción del Sol con su entorno cósmico. Sin embargo, la corona es solo una parte del rompecabezas. Para comprender completamente su influencia y las fuerzas que la gobiernan, debemos explorar cómo estas interacciones solares se reflejan en el universo más amplio, comenzando con el impacto del viento solar en los confines del sistema solar. El viento solar, una tormenta silenciosa que moldea el universo. El viento solar es una de las fuerzas más persistentes y enigmáticas que emanan del Sol. Aunque invisible a simple vista, esta corriente de partículas cargadas fluye constantemente desde la corona hacia el espacio, alcanzando velocidades de hasta 800.000 kilómetros por hora. Este viento no es solo un vestigio del Sol, es un fenómeno dinámico que da forma a todo lo que toca, desde los campos magnéticos planetarios hasta los bordes más lejanos del sistema solar.
A medida que el viento solar viaja por el cosmos, interactúa con los planetas de maneras diversas. En la Tierra, por ejemplo, el campo magnético terrestre actúa como un escudo, desviando la mayoría de estas partículas hacia los polos. Allí, se combinan con gases en la atmósfera, creando las deslumbrantes auroras boreales y australes, un fenómeno visual que ha maravillado a la humanidad durante siglos. Sin embargo, no todos los planetas tienen esta protección. Marte, por ejemplo, carece de un campo magnético global, lo que ha permitido que el viento solar despoje gran parte de su atmósfera, dejándolo expuesto y desértico. Por otro lado, el viento solar también influye en la heliosfera, una gigantesca burbuja creada por el Sol que envuelve a todo el sistema solar y lo protege de los rayos cósmicos galácticos. En los límites de esta burbuja, conocidos como la heliopausa, el viento solar se encuentra con partículas interestelares, marcando el punto donde termina la influencia del Sol y comienza el espacio interestelar. Además, las variaciones en la intensidad del viento solar pueden causar tormentas geomagnéticas, eventos que pueden interrumpir las comunicaciones por satélite y las redes eléctricas en la Tierra. Estas tormentas son el recordatorio de que, aunque el Sol parece una constante inmutable en nuestras vidas, su actividad tiene consecuencias reales y tangibles en nuestro mundo. Sin embargo, el viento solar es solo una manifestación más de la actividad estelar. Para comprender completamente la vida del Sol, debemos mirar más allá de su presente y explorar cómo las transformaciones internas de su núcleo y su atmósfera definirán su futuro. Un futuro en el que el Sol se convertirá en un gigante rojo y cambiará para siempre el rostro del sistema solar. El Sol está cambiando más de lo que crees. El Sol no es una entidad estática. Aunque a simple vista parezca inmutable, está en constante cambio. Desde su núcleo hasta los bordes de su corona, cada rincón de nuestra estrella está marcado por transformaciones que ocurren lenta pero inexorablemente. Estos cambios no solo afectan su funcionamiento interno, sino también el equilibrio de nuestro sistema solar. En el núcleo del Sol, el hidrógeno, que ha sido su combustible durante más de 4.500 millones de años, está disminuyendo. A medida que este elemento se convierte en helio, el núcleo se vuelve más denso y caliente. Este proceso, aunque imperceptible para nosotros, está provocando un aumento gradual en el brillo del Sol. De hecho, los científicos estiman que desde su formación, el Sol se ha vuelto aproximadamente un 30% más brillante. Esta intensificación del brillo tiene implicaciones directas para la Tierra. Un Sol más brillante significa un aumento en la cantidad de energía que llega a nuestro planeta, lo que podría afectar de manera significativa el clima global en escalas de tiempo geológicas. Sin embargo, lo que realmente transforma al Sol no ocurre en el presente, sino en lo que está por venir. Cuando el hidrógeno del núcleo se agote por completo, el equilibrio hidrostático del Sol se romperá. La gravedad comenzará a dominar, comprimiendo el núcleo aún más mientras las capas externas se expanden dramáticamente. En esta etapa, el Sol se convertirá en un gigante rojo, una estrella inflada que engullirá los planetas interiores, incluyendo posiblemente a la Tierra. Pero este no será el final de su historia. Mientras tanto, las capas externas del Sol, que formarán una nebulosa planetaria, serán liberadas al espacio, dejando atrás un núcleo colapsado, una enana blanca. Esta transición, que llevará millones de años, no es solo una muerte, sino una transformación que seguirá influyendo en el cosmos. Para comprender cómo el sistema solar enfrentará este cambio, es esencial examinar el impacto que tendrá en los planetas, comenzando con los más cercanos al Sol. El futuro de los planetas está escrito en el Sol. El destino del sistema solar está entrelazado con el ciclo de vida del Sol. Cuando nuestra estrella entre en su inevitable fase de gigante roja, los planetas más cercanos serán los primeros en sentir su transformación. Mercurio y Venus, atrapados en órbitas demasiado próximas, serán engullidos por las capas exteriores del Sol en expansión. Estas rocas, que alguna vez fueron parte del equilibrio cósmico, desaparecerán en un evento de magnitudes colosales, un espectáculo que redefinirá la configuración del sistema solar. Sin embargo, el futuro de la Tierra será igualmente impactante, aunque no de la misma manera. Situada al borde de la zona segura, nuestra posición parece un respiro, pero el aumento drástico de la temperatura solar hará que los océanos hiervan y que la atmósfera se desvanezca en el espacio. Todo lo que conocemos y amamos sobre nuestro planeta, su vibrante biosfera, sus mares azules y cielos llenos de vida, se transformará en un desierto abrasador,
un mundo árido que será testigo de la inmensa fuerza transformadora del Sol. Por otro lado, los planetas exteriores como Marte, Júpiter y Saturno enfrentarán un destino diferente. Mientras que no serán consumidos directamente, sus atmósferas serán azotadas por los fuertes vientos estelares que acompañarán la expansión del Sol. Este cambio podría alterar radicalmente sus superficies y estructuras. Además, sus lunas, especialmente aquellas ricas en hielo como Europa y Encélado, podrían experimentar un derretimiento parcial de sus capas heladas, revelando océanos subterráneos que podrían transformarse en hábitats temporales para la vida en condiciones extremas.